Hola cuartos básicos, hoy día vamos a retroalimentar la guía del 9 de julio. Espero que todos se encuentren muy bien, cuidándose y haciendo caso a sus familias. Esta guía la íbamos a retroalimentar ayer, 16 de julio, pero era feriado ahí. Entonces por eso vamos a dejar esta cápsula para que no perdamos el orden de nuestro calendario. Así que vamos. Lo primero que se pedía era capítulo anterior. Siempre recordamos para activar nuestra neurona qué hicimos en la guía anterior a esta enviada y hablamos sobre las adaptaciones. Por eso se pidió la siguiente información. Observa el siguiente animal y completa la información que se pide. Que debías investigar el hábitat y la adaptación. El hábitat claramente es el desierto, ¿cierto? El desierto, ¿cierto? Salió verso sin mayor esfuerzo. Y la adaptación que tiene son estructurales, claramente sus jivas o jorobas, que al investigar te habrás dado cuenta que no es agua lo que acumulan en estas dos grandes jorobas, sino más bien lípidos, grasa. La escasez de alimento le hizo adaptarse en el tiempo a este camélido a obtener esta forma de almacenamiento de lípidos y grasa para poder automáticamente ir alimentándose en estos largos trayectos que hay en mientras se desplaza, o en la falta de alimento. Ellos tienen ahí su reserva, tienen su almacén, ¿cierto? Su alacena llena de lípidos para poder sobrevivir. Otra adaptación que tienen estructural son sus grandes pestañas y sus párpados, que no es solamente uno, es más de uno, que le permite proteger al ojo de la arena. El desierto, aparte de ser muy caluroso en el día, también tiene grandes ventoleras, grandes vientos, por lo tanto la arena imposibilitaría la visión a este animal. Por eso que tiene estos párpados que son doble, más estas pestañas grandes que impiden estas partículas de arena entrar a su ojo. Después decía, marca con una X la dentadura que debe tener un animal que se alimenta de carne y vegetales, omnívoro. Claramente el 1 no es, ¿cierto? Tiene unos incisivos bastante prominentes, sus molares bastante puntiagudos. Esto quiere decir que estamos frente a un carnívoro, que su capacidad para poder obtener el alimento es desgarrar y estriturar. El segundo tiene más bien molares y carece de incisivo, tiene molares más bien planos, por lo tanto nos damos cuenta que podría ser un herbívoro, que solamente tiene que cumplir la función la dentadura de moler y formar el bolo alimenticio. Después tenemos acá este que tiene dentadura mixta. Tiene unos incisivos no tan prominentes, ¿cierto? No tan puntiagudos. Y tiene también sus molares semi puntiagudos, en forma de zigzag. Por lo tanto, esta es la correcta, la imagen número 3. Aquí había una síntesis de todo lo que activamos recién como conocimiento. Todos los seres vivos deben adaptarse o tener alguna característica que les permita sobrevivir ante cambios bruscos en el medio. No todas las especies tienen esta capacidad y a lo largo de la historia evolutiva, muchas se han quedado atrás y han desaparecido. Otras, a pesar de su simpleza, han logrado llegar hasta nuestros días. Explicando un poquito este texto, quiere decir que muchas especies no han logrado soportar el cambio ambiental, por lo tanto se han extinguido. Y no precisamente por culpa del ser humano, que somos el principal agente de extinción por la caza, sino más bien porque no se han logrado adaptar algunas especies, se han extinguido en el camino. Y hay otras especies que son muy simples en su estructura, en su forma, en su biología, y han logrado llegar hasta nuestros días. Por ejemplo, algún tipo de microorganismo, y también el claro ejemplo es el de la medusa, ¿cierto? Ese animal gelatinoso que está presente en los océanos.
Listo, una vez ahí despertada la neurona, nos vamos con esta información nueva. Interacción alimentaria en los ecosistemas. El rol de los organismos en el medio ambiente. En la naturaleza, los organismos cumplen determinados roles que permiten mantener el funcionamiento de los ecosistemas, ¿ya? Gracias a su forma de alimentarse, gracias a su forma de descomponer la materia, los ambientes se encuentran equilibrados. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen, tenemos un conejo, no olvidemos también estos seres que son, no tienen la capacidad de desplazarse, que son las plantas, pero cumplen un papel fundamental en los ecosistemas y en nuestra vida. Para que nosotros estemos vivos, las plantas son necesarias, son especial agentes de formador de oxígeno, y nosotros sin oxígeno no podemos vivir, por lo tanto de ellas depende nuestra vida y que nosotros podamos sobrevivir a nuestros ambientes. Las bacterias, ¿cierto? Hongos y estos microorganismos son los encargados de reciclar la materia. O sea, cuando ya estas plantas y animales dejan de existir, ellos que se encargan de descomponer y devolver esa materia al ecosistema, ¿cierto? Cuando encontramos una tierra bastante nutrida es porque hay bastante descomposición y por lo tanto eso sirve para la misma planta para realizar su proceso de fotosíntesis. Recuerden que la fotosíntesis, uno de los requerimientos de la planta, son las sales minerales. Y esto lo aporta la tierra. ¿Y cómo? A través de que las bacterias han descompuesto algunos tipos de organismos y la tierra se transforma en una materia orgánica. El cóndor, ¿cierto? Entonces tenemos ahí una clara cadena alimenticia que vamos a conocer a continuación. La función de cada organismo se relaciona con la manera en que obtiene su alimento y la energía que necesita. Se distinguen en 3 tipos de roles. Los productores captan la energía del sol y algunas sustancias del medio ambiente para producir su alimento. Todas las plantas son organismos productores y sirven de alimento para algunos animales. Consumidores obtienen la energía de otros seres vivos de los que se alimentan. Los animales son organismos consumidores, pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros. Descomponedores transforman los restos, desechos dejados por otros organismos en sustancias que pueden ser nuevamente utilizados por los productores para fabricar su alimento. Por ejemplo, hongos y bacterias. Aquí está Perrin, que los saluda y les dice: existen organismos descomponedores tan pequeños que son invisibles a simple vista como las bacterias. Solamente pueden ser vistas a ojos del microscopio. Y un microscopio con bastante buena resolución para lograr verla. Cadenas alimentarias o redes tróficas. Trofo, ¿cierto? En una lengua, en el latín antiguo, significaba nutrición, ¿ya? Por eso viene la palabra trófica, redes tróficas. Lee la información de la página 94 del texto de estudio y responde las preguntas en el mismo. Listo, una vez que vimos ya el libro, nos podemos dar cuenta que ya tienen nombre estos seres vivos. Entonces la planta sería productor, aquí el pudú sería un consumidor. Para que le demos un orden, podemos decir que es un consumidor primario, el puma un consumidor secundario, y están estos acá son productores, consumidores. Consumidores quiere decir que se alimentan de otros organismos, y tenemos los descomponedores, hongos y bacterias. En la cadena alimentaria, las flechas representan hacia dónde fluye la energía, es decir, quién sirve de alimento a quién. Actividad 1. Construye una cadena alimentaria con los organismos que se muestran en la imagen. Escribe el nombre y dibuja las flechas según corresponde. 8 puntos. El primero siempre liderando una cadena trófica va a ser el vegetal
o la planta. En este caso sería pasto. Primer eslabón. Segundo eslabón, ¿cierto? Tendría que ser el saltamonte, herbívoro. Tercer eslabón, la rana que se alimenta del saltamonte. Y tendríamos también acá el último, los hongos, que están dentro de los descomponedores. Yo quiero ver cómo se presentan las relaciones alimentarias. En la naturaleza los seres vivos interactúan. Si observamos las relaciones alimentarias que se generan entre ellos, se pueden establecer lo que se denomina cadenas tróficas o alimentarias. En ellas, las flechas indican hacia dónde se transfiere el alimento. Analicemos la siguiente cadena trófica. Ya, eso es muy importante. ¿Hacia dónde se dirige la energía? La energía primeramente es tomada por los productores, ya, en este caso el pasto, en el cual transforma esta energía que es proporcionada por una serie de elementos que es el resultado de la fotosíntesis. ¿Qué requiere la fotosíntesis? Recordemos un poquito, materia de tercero. Requiere de dióxido de carbono, requiere sales minerales que son absorbidas desde la tierra, requiere también la luz solar y requiere el H2O, el agua. Con eso transforma, hace una rica solución, una rica molécula llamada glucosa. ¿Ya? Esa glucosa que está llena de energía la va a traspasar a todos los depredadores, a todos los animales que después van a consumir. ¿Ya? Y mientras más va pasando de depredador en depredador en esta cadena trófica, es menor la energía que se va recibiendo. Podemos inferir que acá los descomponedores estarían recibiendo muy poca energía del productor. Aquí quien más se lleva energía de esta cadena alimenticia es el consumidor primario, que sería el animal herbívoro, o quien se alimenta directamente desde el pasto. ¿Qué se preguntaba? ¿Quién aprovecha la energía que proviene del sol? ¿Qué nombre reciben estos organismos? ¿Quién aprovecha la energía del sol? Obviamente los productores, ¿cierto? También denominados autótrofos, que tienen la capacidad de fabricar su propio alimento. En la página anterior, si ustedes investigaban, porque después se pide que puedan mencionar estos conceptos de autótrofo y heterótrofo, encontraban la información. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes reciben la energía o quienes aprovechan la energía del sol que proviene del sol? Los autótrofos o productores. ¿De quién se alimenta el puma? Del pudú, del consumidor o de este animal heterótrofo, ¿cierto? De un consumidor. Ahí estaba bien si ponían pudú o consumidor. ¿De dónde obtienen los nutrientes las lombrices y las bacterias? ¿A qué tipo de consumidor corresponde? ¿De dónde obtienen las lombrices y las bacterias? ¿A qué tipo de consumidor corresponde? Lo obtienen, ¿cierto? Si nosotros vemos la flecha roja, puede ser que del puma, cuando él ya muera, también puede ser del pudú, cuando él también ya cumpla su ciclo de vida, o también de los productores. ¿Se dan cuenta? Ahí no es necesaria una cadena trófica que sea lineal, también se va moviendo. No sabemos las hojas secas, las raíces ya que no pueden sostener a esta planta, que ya no tienen función dentro de este organismo productor, deja de cumplir su ciclo y se marchita, quedando en la tierra. Vienen los descomponedores y la reducen hasta quedar completamente desaparecida en este ambiente y formar parte de lo que nosotros podemos ver simplemente como tierra.
Lo mismo pasa con el pudú si muere. No necesariamente tiene que ser depredado por el puma, sino puede morir porque también ya ha cumplido su ciclo. Y vienen hongos y bacterias, lo descomponen, al igual que el puma cuando ya ha cumplido su ciclo de vida, o viene en una pelea entre pares, ¿cierto? Entre individuos de esta misma especie pueden morir y vienen estas lombrices, bacterias, hongos y hacen su proceso de descomposición. Por eso que para mí ellos son como los recicladores de la materia, ¿cierto? Ellos vuelven y transforman esta materia orgánica que queda en la tierra y la vuelven ahí producto o sales minerales o producto, materia orgánica en realidad, ricos para que más adelante lo vamos a conocer como humus, para que la planta pueda hacer su proceso de fotosíntesis. ¿De dónde obtienen los nutrientes, las lombrices y las bacterias? ¿Qué tipo de consumidor corresponden? La materia obtiene sus nutrientes, ¿cierto? Tanto de los productores, que en este caso el pasto, el pudú, podría ser, y también del puma. ¿Y a qué tipo de consumidor corresponde? A un consumidor que se clasifica en el orden de los descomponedores, ¿cierto? Después tenemos, ¿qué indica la flecha de color rojo en la imagen? Claramente que es el traspaso de energía, ¿cierto? De energía que tiene cada eslabón de esta cadena trófica. Entonces voy a poner el número. Por ejemplo, en mi primer eslabón va el pasto, que es la imagen 4. En el segundo eslabón va la imagen 1. En el tercer eslabón la imagen 3. Y en el cuarto eslabón la imagen 2. ¿Cierto? Corresponde al pasto, saltamonte, la rana y los hongos. Vamos a ver si podemos cambiar de color para poner la flechita. Entonces el pasto sirve de alimento a el 1, el 1 sirve de alimento al 3 y el 3 sirve de alimento al 2. ¿Listo? Así es la relación alimentaria de esto, y ahí podemos decir que todos, absolutamente todos, van a ser y van a tener relación con los descomponedores. Ya ahí la materia, ahí le estoy poniendo la flechita, la materia puede ser también puede transformarse en materia orgánica, puede morir antes de ser depredada, por lo tanto ahí existe la relación. Por eso digo que no es lineal, sino ahí van interactuando, pero siempre absolutamente todos van directo a los descomponedores. ¿Listo? Así quedaría más o menos como tendría que haber quedado su cadena trófica. Ya no olviden, todos entregan energía hacia los descomponedores de cierta manera. No es lineal, sino más bien van interactuando. Listo. Ya. Lee y responde las preguntas. ¿A qué tipo de ecosistema en qué tipo de ecosistemas puedes encontrar una cadena alimentaria como la representada? ¿En qué tipo de ecosistema? Podría haber sido en un bosque, ¿cierto? En una laguna, en un humedal también puede ser, ¿ya? Pero lo más preciso es un bosque en un estanque, ¿cierto? Porque si hay rana en un estanque también podría haber sido. Pregunta 2. ¿Cuál es el organismo que incorpora la energía proveniente del sol al ecosistema? Claramente el productor, o sea, las plantas. C. ¿Qué crees que ocurriría si no existe el organismo productor de cada cadena alimentaria? Ahí tú tendrías que haber llegado a la conclusión de que no podríamos existir, porque nosotros, principalmente los humanos, dependemos primeramente de las plantas porque nos proporciona oxígeno para nuestra respiración.
2, nosotros nos alimentamos también de animales herbívoros y necesitamos comer porque es parte de nuestra dieta alimentaria que nosotros podamos consumir proteína. Por lo tanto, si no están ellos presentes, nosotros también podríamos pensar que no podríamos existir, no tendríamos fuerza, no generaríamos masa muscular, no seríamos seres vivos con capacidades para subsistir a este ecosistema. Por eso que es importante que la pregunta, ¿qué ocurriría si no existen los organismos productores en esta cadena? Yo creo que ahí tendrían que haber llegado a la conclusión. Después lo podemos comentar en alguna retroalimentación, pero la más clara es que tampoco los seres humanos y los seres de la próximos a la cadena, como los consumidores primarios herbívoros y los consumidores secundarios carnívoros, no tendrían la capacidad ni tendrían los elementos para poder sobrevivir. Por ende, el ser humano tampoco. Indica el nivel trófico de cada organismo de la cadena alimentaria. Tenemos el pasto productor, la rana, ¿cierto? Carnívora, consumidor, el hongo descomponedor, y también tenemos el saltamonte, que es un consumidor primario, consumidor secundario. ¿Ya? Se los mencioné, no, porque después así lo van a aprender, ¿ya? Que tienen niveles también, niveles tróficos que se van a llamar. Esto lo vamos a volver a ver en sexto. Y la actividad. Recorta las imágenes de la página 251. Ahí habían unas imágenes en las cuales tú tenías que formar una cadena trófica en una cartulina. En una lámina de cartulina escribe el título de cadena trófica. Pega las imágenes en la cartulina y forma una cadena trófica. No olvides las flechas, ojalá con rojo o de colores. Y graba un pequeño video mostrando tu trabajo y comunicando la siguiente información. ¿Cuál de ellos es autótrofo y heterótrofo? ¿Dónde podías encontrar esa información? La idea es que tú también investigues. Si no la encontrabas en internet, en una fuente confiable, la podías encontrar en la página 92 de tu texto de estudio. Ahí es muy importante esos dos conceptos porque nos van a acompañar para cursos que siguen. Niveles tróficos de cada ser vivo que compone esta red, o sea, identificar cuáles de ellos eran productores, consumidores y descomponedores. Y ahí te daba la tabla porque este es un trabajo evaluado con el puntaje para que tú logres un 7. ¿Listo? Un 7, que es la idea que se saque. Te voy a mostrar algún trabajo que me ha llegado para que tengas una idea. Está muy bien que es lo que se pide en la pauta, cadena estrófica. No voy a mencionar al autor ni a la autora, pero para que también les sirva aquí de retroalimentación si les faltó algo. Correctamente, aquí pone autótrofo, productor heterótrofo, consumidores y los descomponedores. A esta cadena nada más le faltó, por ahí se vio el nombre, hacer la relación de que todos llegan a los descomponedores, ¿ya? Ahí que sea dinámica, en que pueda ir las flechas también a los descomponedores, ¿ya? Porque recordemos que esto también es dinámico, no es lineal. Así es que ahí le faltó esa flechita que le sirva de corrección también a la autora de este trabajo, que está muy bonito, por cierto. Ya, ahí los dejo. Cualquier cosa me escriben y o le escriben a la tía de cada curso correspondiente de los cuartos y podemos retroalimentar antes de poner la nota final. Un abrazo, cuídense y se les extraña mucho. Adiós.